Hola, soy el doctor Isaac Rosler. Bienvenidos a Deconstrucción de todos los días. Hoy hablaremos de una palabra, différence, o en español, diferencia. Martin Heidegger se pregunta lo siguiente: ¿por qué hay algo en vez de nada? Y digamos, este es un buen punto para preguntarnos qué se necesita para que haya ser afuera, adentro, inteligible, sensible. ¿Qué se necesita para que todo esto pueda entenderse si no es las diferencias? Derrida nos dice que la primera cosa que pensamos, es decir, para que haya, para que hayan cosas, tiene que haber primero una diferencia primordial. La diferencia entre el afuera y el adentro. Los griegos hubieran establecido esta primera diferencia como lo sensible y lo inteligible, ¿verdad? Lo sensible es lo que percibimos, lo que está ahí afuera, y lo inteligible es cómo entendemos aquello que percibimos está en el afuera. Pero la deconstrucción llama la atención hacia ese límite que no es propiamente ni afuera ni adentro, pero nos ayuda a dividir, nos ayuda así a percibir lo que hay afuera y a entender lo que hay afuera. Pero este límite no es que como que si estuviera presente, no podemos decir, ah, sí, hay un límite, porque no es algo presente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con este límite? Se posterga, desaparece para dar lugar a las diferencias. En el límite no hay nada concreto o propio. Digamos, es un espacio, un intervalo, ¿no? Que no necesariamente se opone a nada, es simplemente un intervalo, como decir, el pensamiento más ligero que tenemos. Ah, pero he ahí un gran acontecimiento. Eh, Llegar a entender, percibir este límite entre el afuera y el adentro, ¿no? Es casi como lo podríamos comparar como un umbral, una especie de puerta. ¿Y qué es esa puerta? Bueno, la puerta de la realidad de realidades y el sueño de los sueños. La puerta, una puerta afirmativa del todavía no, del ya vendrá. Entonces, eh, podríamos decir que en los griegos, al separar lo sensible de lo inteligible, primero que todo ven esta especie de figura o este fantasma o este espectro, ¿no? Este intervalo, este espacio, un espacio muy liviano del pensamiento que permite la división, la diferencia entre el afuera y el adentro. Parece una cosa de nada, pero, como diría la deconstrucción, esta nada no es para nada nada. Bueno, entonces, para que haya algo concreto, real, medible, propio, primero tiene que haber este límite entre el afuera y el adentro, que no es ni real, ni propio, ni medible, ni presente.
Y es desde este límite donde se pondrá en movimiento las diferencias, ¿no? Eh, lo propio, lo real, lo concreto, como hemos dicho. Conceptos que nunca dejan de tener un resto, llamémoslo ficticio, ¿no? Un resto que ningún pensamiento propio, en el sentido de presencia, esencia, puede jamás anular por completo, ¿no? El sueño tanto de la filosofía como de las ciencias y muchas otras disciplinas es justamente eliminar este resto. ¿Para qué? Para prometernos lo real, lo concreto, lo universal, lo que se mantiene por siempre. Uh, y es justamente esto que Derrida nunca deja ir, el análisis de este resto, de esta huella, que toda disciplina, incluyendo la filosofía, tienden a anular, como lo hemos visto, ¿no? Los griegos, al dividir el adentro entre el afuera, dejan de pensar en el límite y establecen un límite familiar. El límite familiar de la filosofía es el límite de la metafísica, en donde ya se establece como algo dado, como algo entendido el ser que está ahí afuera, ¿no? Entonces la filosofía ya no se orienta hacia la diferencia, sino hacia el afuera, hacia lo que está presente por medio del ser. Y este es un límite familiar, un límite que todos podemos estar familiarizados, que es más fácil de estudiar y de entender y que nos lleva a tantas cosas, tantos descubrimientos. Es un buen empezar y nos lleva justamente a lo de afuera, a la presencia, al objeto, a su propiedad, a su concrecidad, si se puede inventar esa palabra, concreticidad. Entonces, poniendo así un límite a la diferencia, la metafísica nos hace un encuadre del ser, en donde la metafísica misma se encuadra. Porque la única pregunta que no puede preguntar la metafísica es ¿cuál es el origen del ser? Porque si empiezan a preguntar sobre eso, se aproximarían a este acontecimiento del pensamiento, que es este intervalo entre el afuera y el adentro, lo sensible y lo inteligible, o como se dice en griego, el eidos, ¿no? Y el eidos no es otra cosa que una figura que aún está por configurarse, una apariencia externa que aún no tiene nombre. Entonces, ¿cómo hace la filosofía para establecer este límite? Bueno, a través de la voz. La filosofía se oye hablar a sí misma, porque presencia y voz están totalmente interlazadas y amalgamadas, ¿no? El origen del ser está en la voz, que lo nombra en su presencia. Lo hace presente en el límite familiar de la metafísica. El límite de la diferencia, que nunca está presente, que no se presenta, que es silencioso, está sin voz. Derrida hace una analogía con la membrana auditiva, ¿no? O sea, tenemos el oído externo, el oído interno que permite digamos, el movimiento o el camino de las voces, ¿no? Y del oído externo al oído interno a la mente, ¿no? Hay como un tránsito, una transferencia de voces. Pero lo que nunca escuchamos es la membrana timpánica que está en medio de los dos oídos.
y que vibra a través de las voces, pero esta vibración es totalmente silenciosa. Y Derrida se orienta, ¿no? Hacia esa membrana, hacia ese temblor, hacia esa vibración silenciosa, ¿no? Y en esa membrana Derrida puede ver las marcas. ¿Qué marcas? La marca de la escritura. Pues la escritura es silenciosa. Aunque leamos en voz alta o en voz baja, las letras que leemos o lo que hay entre letras es un movimiento silencioso. Y ahí es donde Derrida introduce este neologismo que se llama différence o diferencia. Y dice, cuando leemos la palabra diferencia, hay una A silenciosa que no pronunciamos y que no tiene voz. Entonces, la diferencia se difiere. Hay una postergación en donde la E se convierte en A, ¿no? Entonces, acá Derrida dice que todo lo presente se posterga. Todo, por ejemplo, pensemos en la palabra perro, ¿ok? ¿Cuántas imágenes silenciosas se producen a través de esta grafía, a través de este significante, o sea, las letras, perro? En nuestra mente hay miles de imágenes de todas las razas, y no solamente todas las razas, pero también, no sé, sensaciones de ternura o de miedo para algunos, ¿no? Y se van pues compactando, entrelazando, amalgamando miles de diferencias a través de este significante, ¿no? ¿Tiene alguna relación con el perro de ahí afuera? No. El signo no se opone a ninguna presencia, a ninguna cosa que esté presente. Al signo sí, en cambio, se le opone différence, una diferencia originaria, un espaciamiento, un intervalo, un pensamiento muy ligero que nos permite pensar ahora en las propiedades de cualquier perro, clasificaciones, esencias, cuál es su comportamiento, colores, aromas, cómo huelen, cómo no huelen, ver su cuerpo adentro, afuera, etc. Entonces, esta palabra clave, que no es propiamente una palabra, porque no está presente, es uno de los límites, uno de los márgenes, uno de los espacios al cual la deconstrucción va a apuntar y jamás dejar olvidar. Jamás nos va a dejar olvidar este espacio, que cuanto más sepamos de él, más nos acercamos a este acontecimiento que es el pensar, el acontecimiento que nos permite que hayan cosas, que haya algo en vez de nada, como diría Martin Heidegger. Y ahí lo dejamos por hoy. Gracias por escuchar. Buen día.